Yo siempre supe que quería la medicina veterinaria. Nunca lo dudé desde niño. Eso es una pregunta interesante por el hecho de que no fue fácil en un inicio. No fue fácil porque son términos que no estamos acostumbrados a escuchar y nos parece muy loco el hecho de poder llevar un caballo sin aplicar un fármaco en nuestro cerebro, hacer ruido. Pero es porque nuestra manera de la medicina, tanto humana como veterinaria, es muy farmacológica. Aquí todos queremos la droga perfecta para el problema que queremos. Y no entendemos que los procesos biológicos requieren tiempo y requieren sobre todo constancia. El caballo tiene que amar lo que hace y tiene que disfrutar lo que está haciendo. Entonces la pregunta que uno debe hacerse como propietario, como montador ¿es mi caballo feliz con lo que está haciendo o lo estoy obligando a hacerlo? Well, you wouldn't believe it. It was possible. 34.67 seconds. He's galloping at the Longines Oxa. He's taken off. He flies. He stops the clock at 33.54. We have a new leader. Unbelievable. The crowds are going. I don't know what to say. You will never, ever see in the history of this sport. Muy buenos días a todos, les habla Sofía Lista para Adrenalina Ecuestre y el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección en nuestro canal y esta es la de entrevistas. En ella traeremos distintos profesionales del mundo ecuestre, tanto veterinarios, profesores, diseñadores y muchos más. Si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial que sin dudarlo decidimos que era el indicado para acompañarnos el día de hoy. Él es egresado de la promoción 58 de la Universidad Central de Venezuela en el año 2015. También fue preparador de la Cátedra de Reproducción Animal en el 2013. Fue médico residente del ARAS Los Caracaros del 2014 al 2016 y más tarde se convertiría en gerente equino. También realizó estudios en ozonoterapia, acupuntura y laserterapia en e-Academy Instituto Bioethicus en Brasil. Desde el 2018 se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión con el trabajo exclusivo de la optimización atlética de ejemplares de alto rendimiento y el manejo del dolor crónico en atletas equinos. Damas y caballeros, con ustedes el médico veterinario Andrés Escobino. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y extraordinaria presentación. No, Que bueno, espero sean útiles. claro, bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Es el primer invitado. Entonces, qué emoción. Y bueno, quisiéramos iniciar esta entrevista conociéndolo a usted un poquito más y cómo inició este amor hacia los caballos. ¿Por qué esta carrera y no otra? Ok, mira, interesante pregunta, fíjate. Yo siempre supe que quería la medicina veterinaria. Nunca lo dudé desde niño, lo supe. Evidentemente uno empieza con un perro, con un gato, con un elefante que le llamó la atención, ¿no? Y ahí empezó la curiosidad y decidí desde muy temprana edad, lo mío es esto. ¿Con qué especies terminará siendo? Pues evidentemente no lo sabía. Incluso a lo largo de mi carrera yo fui cambiando. Eso es normal. Uno va cambiando, uno empieza en una especie, te das cuenta que no es la tuya y vas variando. Ahora, el hecho del amor a los caballos sí tiene, digamos que puntos específicos. No voy a decir que inició en un momento dado, sino ha venido siendo progresivo con puntos de inflexión importantes, ¿no? El primero, sin lugar a dudas, pues la influencia de mi papá, mi padre. Él siempre le gustó el hipismo, las carreras de caballos. Y por fortuna tuvo un compadre en la década de los 90 que tenía caballos en el hipódromo La Rinconada. Mis primeros recuerdos de ver animales compitiendo son del año 96, 98, cuando venía con mi papá del hipódromo y veía a los caballos dando vueltas en el paddock. Y eso para mí era lo máximo. Aparte que eran unos animales espectaculares, de un tamaño. Y pues estar allí para mí era, estaba en el cielo. Ahí empezó esa semillita. Pero lo que terminó de hacer que me enamorara y que dijera, mira, me dedico a caballos y más nada, y así lo he mantenido desde que me gradué, fue cuando en la carrera conozco al doctor Luis Sifontes. A él lo menciono porque él ha sido y será siempre una bandera en mi carrera y en mi formación. Él me metió a nivel de aras, él fue el que me llevó a la primera vez a un aras de cría de caballos, donde aprendí todo el trabajo que hay detrás de lo que uno ve compitiendo, ya sea en equitación, en hipismo, deportes western, no importa. Pero todo el trasfondo que hay desde que el caballo nace hasta que llega allí es muy bonito y evidentemente a veces es desconocido para todos nosotros. Yo empecé allí con el doctor Sifontes y ahí nace un amor diferente porque ya tú empiezas a admirar al atleta desde otro punto de vista. Porque ya tú sabes lo que implica que se alimente bien cuando nace, de que el parto sea correcto, de que el desarrollo sea adecuado.
y ahí la pasión se hace más que pasión un estilo de vida. Ya tú sabes que el caballo requiere un proceso y el tú ser partícipe de eso te llena. Claro. Y hoy en día estoy completamente enamorado de lo que hago porque los admiro. Ujú. Y creo que ese es el secreto. Ok, y en términos de la carrera como tal, o sea, tú primero debes estudiar la carrera en general y después realizas una especialización o cómo se hace este proceso. Fíjate, aquí en Venezuela el proceso es muy a decisión de cada uno de nosotros como estudiantes. Evidentemente las materias generales las ves todos. Todos vamos a ver las mismas materias generales durante los primeros 4 años de la carrera. En el último año empiezan lo que son las las materias electivas, donde tú ya vas orientándote qué es lo que te gusta. Por ejemplo, yo sí en un inicio pensé que me gustaba medicina de pequeños animales y vi la primera materia que es obligatoria y ahí aprendí que no me gustaba pequeños animales y por lo tanto la segunda no la vi. Entonces tú te vas así formando tu propio camino, ¿no? Y evidentemente ya después de graduado lo que tú decidas, los estudios complementarios, cursos, actualizaciones, etcétera, van por tu cuenta, ¿no? Pero sí creo que esa capacidad de dedicarte a una sola especie la empiezas a adquirir desde que estás en la universidad. Solamente que es al final, no es al inicio. Ok, En el último año más o menos. perfecto. Y ahorita, o sea, usted se dedica es a la medicina china, más no a la medicina tradicional. Lo que pasa es que yo traté de hacerme miembro de equipos de trabajo. Es decir, Ok. yo no quise nunca llegar a generar, digamos que conflicto con otro médico, porque eso nunca lleva a nada bueno. Yo quise buscar alternativas para que los demás médicos, mis colegas, mis amigos, muchos de ellos, tuviesen alternativas para optimizar lo que ellos ya hacen. Entonces, al empezar a ver y darme cuenta de los efectos que tiene la acupuntura, fue que noté que, mira, esto es buenísimo porque no interfiero con los demás, sino más bien nos potenciamos uno al otro y por lo tanto no hay un motivo por el cual yo vaya a generar un choque, por llamarlo de alguna manera. Entonces, al darme cuenta de eso, dije, si yo me voy por acá y me especializo por acá y me dedico a esto exclusivamente, evidentemente voy a ser mejor en ello y voy a ser más útil para formar equipos con otros médicos. Entonces, sí, hoy por hoy me dedico a eso netamente, pero sin dejar de lado lo que estudié en la universidad, la medicina tradicional occidental. Simplemente que yo ofrezco otra cosa que se complementa a ello. Ok. Y la medicina china, yo leí que tiene como distintas ramas. O sea, la acupuntura, la medicina herbal, otro nombre que era como la dietoterapia y otras dos que eran nombres chinos. Y no Exacto. recuerdo. Pero entonces usted se dedica específicamente al área de la acupuntura, más no a la de las hierbas y otras. No, mira, yo considero que aplico un poquito de cada cosa bajo las limitaciones que tenemos en nuestro país. Evidentemente, muchas de las hierbas que se deberían utilizar son hierbas asiáticas, ¿no? Que crecen en otras latitudes, otros climas y aquí no se dan. Pero algunas que otras sí. Entonces yo las que sí se dan acá y las que sí conseguimos en el mercado, las he utilizado. Entonces sí considero que la herbología la uso, más no como soñaría por falta de disposición de los medicamentos, ¿no? Pero lo que dice es cierto, la medicina tradicional china es como la medicina occidental, es decir, es una rama amplia, con su propia fisiología, su propia fisiopatología y sus propias situaciones que la hacen medicina. La acupuntura es una rama de ella que te ayuda para diagnóstico y tratamiento. La que mencionabas otra es la nutriterapia, que es el uso de los alimentos como agentes sanadores en el cuerpo. Eso está muy en boga hoy en humanos, fíjate que cada vez se rechaza más el consumo de azúcares y alimentos procesados, igualito ocurre con la medicina china. Es buscar alimentos que no solamente logren el objetivo de nutrir, sino que mantengan el equilibrio correcto. Y seguramente la que estaban en letras chinas debe haber sido la técnica llamada Tuina. Tuina es un estilo de masaje donde se aplican valga la redundancia, ciertas técnicas específicas para estimular respuestas del organismo movilizando las partes del cuerpo. ¿Okay? Utilizan muchas técnicas de estiramiento y vibración del cuerpo para que esas vibraciones generen la respuesta que queremos, que muchas veces va a ser relajación de músculos que están agotados o fortalecimiento de músculos que están en desarrollo. ¿Okay? La otra que está en chino, sí no sé, pero por lo menos sí he practicado. Tuina lo he hecho, acupuntura evidentemente, y herbología con las limitaciones que tenemos, pero también la he aplicado. Y maravilloso. ¿Cuáles son algunas hierbas que has utilizado acá? Acá, bueno, mira, la hoja de mango, que es algo muy común, pero el mango originalmente es de Asia. Entonces sí tenemos respaldo científico del uso de la hoja de mango para el manejo de inflamación y dolor, tanto agudo como crónico. ¿Okay? De igual manera, el cardo lechoso, que es el Silybum marinum, es otra hierba que no es de nuestras latitudes, pero que se consigue en el mercado porque se usa en la medicina humana para los casos de hepatitis y cirrosis hepática. En la medicina china se utiliza
porque tiene efectos sobre el hígado como órgano chino. Ok. Tú y yo que hemos conversado varias veces, te lo he explicado que muchas veces el hecho de que yo te diga hígado desde el punto de vista de medicina tradicional china no se corresponde específicamente al órgano hígado que nosotros estudiamos como occidentales, ¿no? Ni se corresponde en su ubicación ni en sus funciones. Entonces, cuando yo mando el cardo lechoso para ayudar al hígado, no es nada más al hígado como órgano, sino al hígado como órgano chino y las funciones que él actúa. Por ejemplo, una muy común que no, nosotros en el occidental no hacemos la conexión es que el hígado está asociado a los estados de ánimo, sobre todo a la amargura y la rabia. Entonces, cuando tengo un caballo que está presentando alteraciones del estado de ánimo hacia esa rama de rabia, ira, yo recomiendo mucho el cardo lechoso porque yo sé que va a trabajar el hígado como órgano chino y me va a ayudar a bajar ese fuego y a bajar esa actitud tan intensa del animal. Sí, yo estaba leyendo también que en la medicina china se habla mucho de estos desequilibrios energéticos, no sé si tiene que ver con esto que usted está diciendo, como causa de enfermedades. ¿Sí, si es así o cómo funciona eso? Sí, fíjate, uno de los términos que ha hecho que la acupuntura a nivel occidental a veces la gente le ponga como un freno es que las palabras que se utilizan las consideramos muy metafísicas. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, energía, chi, uno la lee y le hace como ruido y es entendible porque no estamos acostumbrados a esos conceptos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es 100% real porque lo que ocurrió es que históricamente la acupuntura, que tiene más de 3.000 años de historia registrada en papel, o sea, tenemos 3.000 años de registros observacionales de personas que lo vienen haciendo, ellos cuando anotaban todo lo que veían, evidentemente el lenguaje utilizado hace 3.000 años no es el mismo de ahorita. Entonces las traducciones que se hacían eran del chino antiguo a un chino más actualizado y luego a ese chino al inglés. Entonces se perdía muchas veces la esencia de la traducción. Y hoy en día se sabe que muchas veces lo que ellos llamaban chi o energía vital, en esas tergiversaciones de la traducción, era sangre. De hecho, lo hemos visto de manera activa cuando tú aplicas la acupuntura. Es verdad, el dolor se calma, pero vemos que los vasos sanguíneos alteran su funcionamiento local. Llega sangre oxigenada, llega sangre fresca, que sería ese chi, esa energía vital, va a ser sangre fresca y nutre esos tejidos que están en déficit. Y de igual manera, cuando tienes baja energía vital en alguna estructura o algún órgano, ocurre porque quizá la irrigación sanguínea que está recibiendo dicho órgano no es la mejor. Entonces sí tiene sentido que la energía vital esté baja, porque la irrigación no es la correcta. Entonces lo que nosotros decimos, no, vamos a establecer ese equilibrio energético, es normalizar la circulación para que la sangre oxigenada sea capaz de hacer todas sus funciones. Retirar lo malo y favorecer lo bueno. Y eso se logra con la acupuntura. Con la medicina tradicional china en general, la acupuntura es una herramienta que te permite iniciar esos procesos, pero si a la vez aplicaste la herbología, que me ha pasado, tú vas a notar el efecto más rápido. Y si a su vez utilizas alimentos, o mejor dicho, en nuestro caso, dejas de dar alimentos proinflamatorios, como por ejemplo el alimento concentrado, sino que lo baja un poquito en esas etapas de equilibrio nuevamente, vas a notar que el animal va a mejorar. Entonces, como te digo, todo es trabajo en equipo, todo es analizar cada caso como un individuo y que no sea una receta. Siempre cada caso es individual y cada uno va a responder distinto a cada terapia. Nosotros que hemos trabajado con nuestros caballos hemos utilizado esta técnica de la ozonoterapia. ¿Esta también entra dentro de lo que es la medicina china o es algo distinto? No, fíjate, la ozonoterapia es algo completamente aparte. Si quieres para contextualizar un poquito, la ozonoterapia es utilizar el ozono, que es un gas sumamente oxidante, en el cuerpo, a cierta concentración y cierta dosis, ¿no? No es que uno pone ozono por poner, a una concentración específica y una dosis específica para generar una respuesta en el cuerpo. El ozono en sí no hace mucho. Él lo que hace es que estresa, por hablar en palabras simples, estresa el cuerpo para que él sea el que responda, generando un efecto antiinflamatorio, promoviendo la circulación y demás. Entonces, si ya tú sabes que el ozono tiene esas capacidades, además de ser un efecto analgésico, producto de dichas reacciones químicas que él genera, yo empecé a combinarlo con la acupuntura, porque yo dije, si yo sé que un acupunto, que es donde va la aguja, un acupunto, tiene propiedades específicas, ¿verdad? Y por eso se hace un acupunto. Si yo introduzco una sustancia, en este caso el ozono, que yo sé que me va a promover efectos que son muy similares a los del acupunto cuando lo estimulo, yo estoy haciendo una sinergia. Es decir, estoy promoviendo que uno y otro sean más potentes que cada uno de ellos por separado. Entonces, la ozonoterapia yo la empecé a integrar como un adyuvante, sería la palabra, de acupuntura química. Es decir, utilizo un agente químico, que es el ozono, en los acupuntos para promover el efecto, tanto en intensidad como en duración del mismo.
Pero también la sonoterapia la puedo aplicar como algo solo, o sea, como una terapia individual, por ejemplo, en una herida o en una lesión de inflamatoria grave. Y lo puedo aplicar localmente, es decir, llegar el gas lo más cerca posible, ya sea subcutáneo, intramuscular, para generar un efecto local que no tiene nada que ver con el de la acupuntura. ¿Ok? Ok. Entonces eso me da versatilidad. Puedo trabajar local y puedo trabajar con acupuntura. Ok. Y una sesión normal en un caballo de ozonoterapia de acupuntura, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? Eso varía mucho porque, como siempre digo, la primera sesión es la más larga, porque es donde se hace una historia, tanto de lo que es la revisión del caballo como la conversación que tengo con el propietario o con el montador o con el entrenador o con el que lo cuida, que son los que están más horas con el caballo. Es vital hablar con ellos y saber qué pasa y eso quita tiempo. Ya posterior a eso, una vez que recaba uno toda esa información y haces tu análisis inicial, la sesión puede durar entre 20 minutos y media hora, dependiendo de qué tan permisivo sea el caballo. Y el orden en el que se aplique. Yo personalmente utilizo en primer lugar la acupuntura. Como les dije antes, la acupuntura va a tener un efecto vasomotor, es decir, va a llevar la sangre al sitio. Posterior a ello, me gusta utilizar la láser terapia cuando es un problema local, donde el láser llegue, porque el láser lo que va a hacer es aumentar el metabolismo celular. Si tengo ya la sangre oxigenada y aumento el metabolismo, pues evidentemente todo se acelera. La recuperación, la regeneración y demás. Y finalizo con el ozono porque es como quien dice, el que me va a dar mayor potencia, pero a la vez mayor durabilidad entre sesiones. ¿Y cada Una vez que cierro, bueno, eso es importante, la frecuencia también, eso es verdad, muy importante. He visto por experiencia, ya aplicando de esta manera exclusiva por más de 5 años en caballos de deporte, he visto que una vez a la semana es suficiente. Puede ser más intenso, puede hacerse cada 5 días, pero va a generar mayor trauma en el caballo y muchas veces eso genera más estrés. Okay. Y como la mayoría de las veces mi trabajo no es con animales lesionados, sino con animales activos que sufren de problemas crónicos, una vez a la semana es suficiente. Ahora tú me dices que tenemos un problema agudo, una fractura, un ligamento que se fue, etcétera, y ahí la diferencia es distinta. No es lo mismo trabajar este tipo de terapia en caballos sanos en ejercicio que en caballos lesionados, completamente diferente. ¿Y usted aplica esto en caballos de carreras, en caballos de equitación? ¿En qué otras áreas también trabaja? Mira, yo, pues, como te dije antes, me formé en la cría y aún sigo trabajando en la cría. Yo empiezo a aplicar estas terapias desde que el potro nace, porque no sé si han visto, a veces los caballos nacen con problemas que se denominan problemas flexurales. Es decir, las articulaciones nacen muy rectas. Es lo que uno llama caballos pata de palo, por poner un ejemplo de los potros al nacer. Son muy rectos. Mediante la acupuntura y ozono yo busco ayudar a corregir ese problema mediante la relajación muscular y de tendones para que ellos asuman la postura normal. Entonces te puedo decir que desde el día 5 o 6 de vida ya estoy aplicando esto. Aparte, se aplica a todas las yeguas en su gestación para ayudarlas en cualquier proceso y en los machos para aumentar la fertilidad. Y ya cuando llegamos al deporte, he trabajado con caballos de equitación en todas sus disciplinas, carreras, deportes western, toros coleados, barriles, team penning, sorting, polo. Llegué a trabajar un poco, pero trabajé con caballos de polo y una experiencia cortísima, pero interesantísima con caballos de paso colombiano. Ok. Así que puedo decir que he trabajado con casi todas las disciplinas que se practican en Venezuela. Ok. Y si pudieras como enumerarme estas, ¿cómo decirlo? Estas consecuencias buenas pues que trae hacer estas terapias, ¿cuáles serían? Por ejemplo, un dueño de un caballo que está pensando en hacer estas terapias, pero le dice a una persona, no, mira, eso no funciona, eso es una pérdida de dinero. ¿Qué le dirías tú a ese dueño de ese caballo para que diga, voy a empezar a hacer estas terapias? Mira, yo creo que uno debe partir, y no lo digo como veterinario, sino como persona amante de los caballos. El caballo tiene que amar lo que hace y tiene que disfrutar lo que está haciendo. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse como propietario, como montador es mi caballo feliz con lo que está haciendo o lo estoy obligando a hacerlo? Si tú partes de ahí, tú mismo te vas a dar cuenta de que si la respuesta es no, no es feliz, tú vas a buscar alternativas que te permitan llegar a que él lo disfrute. Porque un caballo que, eso está más que comprobado, un caballo que disfruta lo que hace, aprende más rápido. No aprende vicios, y por lo tanto se acortan los tiempos. Me acuerdo de una cosa, y disculpa que me voy a desviar un poquitico, pero es que no es lo mismo acondicionamiento físico que entrenamiento. Ok. El acondicionamiento físico es lo que hacemos cuando tú lo montas. No, hoy va a trotar tanto tiempo, y mañana tanto tiempo, y pasado mañana tanto tiempo. Es decir, tú estás buscando que tu caballo mejore fisiológicamente su respuesta. Más resistencia, más potencia, más poder. Eso es acondicionamiento. Y eso requiere ese tipo de trabajo. Pero entrenamiento no tiene nada que ver con eso. Entrenamiento es más que todo mental. Es cómo el caballo va a hacer el ejercicio de una mejor manera. Eso implica no nada más que se vea mejor, sino ser más eficiente energéticamente hablando para que dure más tiempo en el ejercicio.
y no se canse tan rápido. Entonces, si tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que tú podrás ser muy bueno en acondicionar a un caballo, pero si tu caballo no está mentalmente ahí, el aprendizaje no va a ser igual. Y entonces el entrenamiento va a fallar. Mira, un ejemplo práctico de lo que estoy hablando de acondicionamiento y entrenamiento no ser lo mismo, a pesar de que muchas veces intercambiamos los términos de manera a veces arbitraria, que no es la correcta, es el siguiente. Los caballos de endurance. Sabes que hay una disciplina que es el endurance, donde los caballos recorren entre 80 y 120 kilómetros diarios. El caballo de endurance requiere un altísimo acondicionamiento físico, pero no tanto entrenamiento, porque lo de él no es tanto mental, es más físico. Pero si vamos al otro extremo del espectro, que es el dressage, el adiestramiento, esos son caballos que requieren bastante acondicionamiento físico, es verdad, pero muchísimo entrenamiento, porque tú buscas la finura de movimiento. No por lo que estamos hablando de que sea más bonito, sino porque energéticamente es óptimo. Y el caballo va a hacer los movimientos mejor por más tiempo. Entonces, es importante, como les decía al principio, que tu caballo sea feliz con lo que hace para que el entrenamiento sea eficiente y realmente aprenda, y no sea que el caballo lo está haciendo porque lo estás obligando. Porque va a llegar un punto que el caballo va a decir, hasta aquí llegué, de aquí no paso, de aquí no aprendo, y es de los caballos que después tildamos de agresivos o brutos o tantos adjetivos que se utilizan. ¿Y cuál consideras que ha sido la aceptación de estas terapias de parte de otros veterinarios? Al principio era difícil porque las personas me decían, los colegas incluso, oye, pero es que no entiendo por qué tienes que ir 3 veces. O sea, ¿por qué vas a ir 3 semanas seguidas? No lo entiendo. Si normalmente cuando ellos van, y no por hablar más de ninguno, sino un ejemplo práctico que yo lo hago todavía, y colocamos un analgésico, te lo pones una vez diaria por 3-4 días y normalmente no lo pones tú. O sea, lo pone el médico la primera vez y después deja la orden y lo cumple un capataz, un caballerizo o un enfermero capacitado. Entonces, hacía ruido y al principio fue difícil. ¿Qué pasa? Que como todo, llegan casos donde la resolución no se consigue mediante otro método y queda uno como último recurso. Y yo empecé siendo el último recurso. Es la realidad y lo disfruté mucho, porque eso es más reconfortante cuando logras que el caballo cambie. No nada más lo físico, vuelvo y repito. No pensemos solamente en lo físico, sino también en lo mental. Porque, vuelvo y repito, los caballos tienen que disfrutar lo que hacen. Hoy día creo que la aceptación es amplia, incluso los colegas me recomiendan y me invitan a formar esos equipos de trabajo que antes mencioné. Entonces creo que fue un aprendizaje progresivo, donde hoy en día creo que estamos bien estables en cuanto a la posibilidad de formar equipos de trabajo, porque eso es lo más importante. Ok, ¿y cuál cree que es el futuro de la medicina en China, acá en Venezuela? Enorme, yo considero que es enorme porque te permite cosas que lo que yo estudié en la universidad quizás no me permitían, como diagnosticar el dolor crónico. Nosotros somos muy buenos a nivel universitario para el dolor agudo y para tratarlo. Un caballo cojo, pero de manera aguda, ya sea por un hematoma subsolar, que es el vulgar zapatazo, o por un problema de ligamentos, o algo agudo, somos muy buenos. Aplicamos antiinflamatorios endovenosos, tratamientos locales y excelente. El detalle es que esos dolores agudos dejan remanentes que pueden ser en esa misma lesión o en otros miembros por compensar esa lesión. Y en el manejo de esos remanentes, de ese dolor crónico, donde ya el cuerpo se hipersensibiliza, porque el dolor está siempre ahí disparando, quizá no sea limitante, pero está ahí siempre disminuyendo, ahí somos muy malos en hacer ese manejo. Y es donde entra la acupuntura y este tipo de terapia para colaborar y, como te dije antes, potenciar al atleta. Y pensar siempre en el caballo. Yo siempre lo digo, uno tiene que pensar en el caballo. El propietario, el que lo monta, queda en estos casos en segundo plano. Porque el caballo es el que debe decir, estoy listo o no para lo que tú quieres que yo haga. Porque si no, sería una moto o un carro. Claro. Bueno, lastimosamente, esa fue la última pregunta que teníamos preparada el día de hoy, así que hemos llegado al fin de nuestra entrevista, pero queremos darte las gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy a inaugurar esta nueva sección aquí en Adrenalina Ecuestre. Con todos ustedes, Andrés Escoviño. Muchísimas gracias a todos, a ti, Sofía, a todo el equipo que tienes a tu alrededor trabajando. De verdad que estoy encantado, maravillado y agradecido por la oportunidad. Estoy seguro que esto va a ser un éxito porque esa es la idea, acercar este mundo a los que quizás no lo conocen. Y lo digo yo me pongo como ejemplo porque yo no conocía nada de esto, de la parte de equitación. Esto lo conocí hace 4 o 5 años que llegué a Caracas. Y así como me pasó a mí, le pasa a mucha gente. Tanto posibles aficionados como posibles veterinarios, como posibles participantes en los eventos. Entonces, que tú hagas esto me parece interesante y hay que apoyarlo 100%. Y mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales.